Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Bueno, y en este podcast vamos a estar refrescando un poquito lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos viendo en el último encuentro que fue el sábado pasado, 8 de noviembre, en YouTube. Y en ese encuentro hablamos de los desafíos que expanden nuestra conciencia. Son aquellas cosas que vivimos, esas cosas que nos mueven, que nos duelen, que nos hacen sentir inseguros tal vez. Bueno, esas cosas que nosotros vivimos y cuando las podemos atravesar, cuando podemos seguir adelante y entender que detrás de eso hubo una enseñanza quizás o algo que nos quedó. Cuando podemos atravesarnos es como si fuera una guía que nos hace recordar quiénes somos realmente. Porque si nosotros vivimos eh, inmersos en el dolor, inmersos en las situaciones que nos hacen sentir mal, si vivimos ahí anclados a eso que nos pasó, no podemos avanzar. Y tenemos que recordar siempre, siempre, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo elijo cómo vivir esas situaciones dolorosas. Si las atravieso, si salgo fortalecido, fortalecida de esas situaciones, si aprendo de eso que pasó, yo lo decido y lo elijo. Ahora, si yo decido seguir removiendo el dolor, seguir llorando sobre las ruinas, seguir pataleando y maldiciendo porque pasó eso, lo que sea que haya pasado, sigo anclado ahí y se convierte en un sufrimiento eterno que no me deja salir y me voy enredando una y otra vez en la mente y en el ego, en esto de, y bueno, y no, pero mira lo que pasó, pero, o sea, empecemos a ver estas situaciones como oportunidades y desafíos a atravesar. Y yo te aseguro que detrás de todo eso vas a empezar a, a conocerte mejor, a entender por qué o para qué en realidad pasaron esas cosas. Y cuando hagas todo eso, tu conciencia se expandirá y empezarás a recordar quién sos realmente. Porque eso está, pero a veces no dejamos que aflore y que salga. Y es por eso que te quería compartir unas historias que nos van a hacer entender un poco más a qué viene todo esto. Nos van a hacer entender y ver un poquito más allá, porque hay ciertas historias que cuando las escuchamos, que cuando las conocemos, nos hacen ver desde su simbolismo, desde su significado, nos hacen ver más profundamente. Entonces, lo que quería era compartirte estas historias que yo las entiendo como puentes entre el dolor y la sabiduría, porque nos dejan muchísimo. Y lo que quería contarte un poquito es el hierofante y bueno, el mito de Quirón también, Perséfone. Y bueno, es que en el tarot hay un arcano que es el número 5 que es el hierofante. Y su raíz etimológica viene del griego hierofantes, que significa el que revela lo sagrado. En los misterios antiguos, el hierofante era el sacerdote de Eleusis, que
Eleusis guiaba a los iniciados en su paso de la oscuridad, que era la ignorancia, diríamos, hacia la luz, que era la comprensión. Su función no era enseñar desde la mente, sino acompañar a descubrir el sentido espiritual detrás de la experiencia humana. Y fíjate esto, cómo se relaciona con lo que estábamos hablando, porque cuando nosotros salimos de la oscuridad, el dolor que nos da oscuridad, que nos pone en una situación de noche cerrada, sin luna, o sea, cuando a veces sentimos esa tristeza enorme por un dolor grande, bueno, y ahí estamos todavía inmersos en la ignorancia, porque todavía no pudimos ver qué nos aportó esa situación. Y después salimos hacia la luz. ¿Por qué? Porque comprendemos. Cuando comprendemos, logramos iluminar eso y entender el para qué de eso que nos ha pasado. Y este arquetipo del hierofante que decía encarna la idea de que el sufrimiento se transforma en sabiduría cuando se comprende desde el alma. Muy importante esto. Y después lo vamos a entender mejor desde el mito de Quirón, que te lo voy a compartir un poco más adelante. Y hay una historia de la mitología que está relacionada, que es la de Perséfone y Deméter, que eran diosas griegas del ciclo de la vida y la muerte, que estaban muy ligadas a los misterios de Eleusis, donde, te había dicho, el hierofante oficiaba los rituales de transformación. Perséfone, hija de Deméter, es raptada por Hades y la lleva al inframundo. Deméter, su madre, desesperada, hace que la tierra se vuelva estéril. Es el invierno del alma. Y este momento está representando el descenso al dolor, la pérdida, la oscuridad que todos atravesamos. De esta manera, el alma es llevada al inframundo cuando descendemos al dolor, cuando nos enfrentamos a todo eso. ¿Para qué? Para recordar la luz del alma, su luz. Y en el mundo subterráneo, Perséfone descubre su poder. Y ya no es solo una doncella inocente, sino que se convierte en reina del inframundo, soberana de su propia sombra. Y es ahí el momento en que comprendemos que el dolor no nos destruye, sino que nos inicia. Ahí vemos que la oscuridad no es enemiga, es maestra. Finalmente, Perséfone regresa cada primavera y trae fertilidad y renacimiento. Sin embargo, debe volver al inframundo en cada otoño, así el ciclo continúa. ¿Por qué? Porque la sabiduría espiritual se mantiene viva recordando el equilibrio entre la luz y la sombra. Pero sí hay una cosa que es segura. Perséfone no volvió igual. ¿Por qué? Porque cuando volvió, volvió consciente. Bueno, ¿y cómo se conecta esta, esta historia que te conté de Perséfone y Deméter con el hierofante? Es que el hierofante representa al maestro interno que interpreta el viaje de Perséfone. ¿Por qué? Porque él no evita el descenso, lo acompaña con conciencia. Por eso su trono está entre dos columnas, la del conocimiento y la de la fe.
y en su mano derecha bendice el cielo, mientras la izquierda sostiene la llave del entendimiento. Él es el puente entre el sufrimiento humano y la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque el hierofante no elimina el dolor, lo traduce en comprensión. Así como Perséfone aprende a reinar en el inframundo, el hierofante te enseña a reinar en tu propia historia, a mirar tus heridas con ojos de maestro y no de víctima, a reconocer que lo vivido fue una iniciación, no un castigo. Y espero que la próxima vez que te enfrentes a una situación dolorosa, a una situación que a veces nos sorprende, que la empieces a ver con otros ojos, que interpretes el dolor desde otro lugar, porque eso, te aseguro, te va a hacer mucho más fuerte. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast, o nos escuchamos en el próximo podcast, en donde te voy a estar relatando esta misma historia a modo de meditación, si quieres escucharla, cerrando los ojos. Y te voy a estar compartiendo la historia de una flor de Bach, que es la flor de la resiliencia, y además el mito de Quirón. Nos encontramos en el próximo podcast. Chao, gracias.